días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a empezar a ver instrumentos que usaba en la antigua China. La música en la antigua China utilizaba una amplia variedad de instrumentos que se dividían en 4 categorías principales: instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión e instrumentos de teclado. Acá tienen la imagen del guqin, como es el guqin, al derecho y al revés. Guqin es el nombre moderno de un instrumento musical chino de 7 cuerdas de seda de la misma familia de la cítara, consistente en una caja oblonga de 120 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 5 centímetros alrededor en sus bordes, elaborada con la madera del catalpa o bata o china en su tablero y de la firmina platanifolia en su caja de resonancia. El guqin ha sido interpretado desde los tiempos antiguos como instrumento preferido de eruditos e intelectuales por su carácter sutil y refinado. Los chinos suelen llamarlo este nombre imposible de nombrar, que significa padre de la música china. El nombre tradicional era qin, que también puede ser escrito de esta manera y de otras maneras antiguas, pero desde el siglo XX la palabra fue aplicada para referirse también a otros instrumentos musicales: el shanqin, el luqin, ambos instrumentos de cuerda, y el piano occidental. Son algunos ejemplos del uso de la palabra qin en otros instrumentos. Por eso se adhirió el prefijo gu, que significa antiguo, para la diferenciación. También se lo llama qixiangqin, instrumento de 7 cuerdas. No debe ser confundido con el gusheng, otro instrumento de la familia de la cítara, también sin trastes y con puentes bajo cada cuerda, debido al nombre del conocido libro de Robert Hans van Gulik, The Lord of the Chinese Lute, sobre el guqin. Este es frecuente y erróneamente llamado laúd. Otra denominación incorrecta encontrada sobre todo en discos compactos de música es, por ejemplo, el de arpa. El sonido que produce el guqin es bajo y muy suave, con un rango de unas 4 octavas. Su tono más bajo es de 2 octavas por debajo del do central del piano. Tradicionalmente tiene 5 cuerdas, pero se han encontrado instrumentos similares de la antigüedad con 10 cuerdas o más. La forma moderna de 7 cuerdas ha sido el estándar durante 2 milenios. Muchas personas que tocan el guqin o que han escuchado a alguien tocándolo afirman que la música de aquel instrumento es muy similar a la del género blues. El guqin y su música fue proclamado en 2003 e inscrito en 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Reverenciado, tiene una historia de cerca de 5.000 años y que en su creación estuvieron involucrados figuras legendarias de la prehistoria china, tales como Fuxi, Shennong y Huangdi, el emperador amarillo. Casi todos los libros de qin y colecciones de tablaturas publicadas antes del siglo XX sostienen estas leyendas como el origen real del instrumento, aunque actualmente se las presenta como mitología. Se lo menciona en escritos chinos de más de 3.000 años de antigüedad y se lo ha encontrado en tumbas de más de 2.500 años. Unos descubrimientos en tumbas del sur de China muestran instrumentos similares en los que gradualmente aumenta en tamaño y disminuye el número de cuerdas. La tradición dice que el qin tenía originariamente 5 cuerdas,
pero se le agregaron dos más alrededor del año 1000 a.C., aunque se ha sugerido que las mayores cítaras del sur podrían haberse gradualmente construido más pequeñas y con menos cuerdas hasta llegar a 7, es cuestionable llamarlas kin o emparentarlas con el instrumento tradicional del norte. El origen exacto del kin es todavía fuente continua de debate. En 1977, una versión de Liu Shui, Agua Fluyente, interpretada por Wang Pingwu, considerado uno de los mejores intérpretes de Guqin del siglo XX, se incluyó en la grabación que llevó el Voyager al espacio exterior. En 2003, la música de Guqin fue declarada como una de las obras maestras de la herencia oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. La pipa es un instrumento de cuerda pulsada tradicional chino parecido al laúd occidental. La pipa aparece citada por primera vez en textos que datan del siglo II a.C. Han derivado del mismo varios instrumentos tradicionales orientales, el más conocido de los cuales es la biwa, el vietnamita dan ti ba y el coreano bipa, que ya no se utiliza, conservándose solo algunos instrumentos en museos. Pipa está formado de las dos sílabas chinas, pi y pa. Se refieren precisamente a las dos maneras más comunes de tocar el instrumento. Pi significa empujar con el dedo índice de la mano derecha de derecha a izquierda y pa significa tirar con el pulgar de la mano derecha de izquierda a derecha en la dirección opuesta. La pipa es un instrumento de 4 cuerdas en las que la caja de resonancia tiene forma de pera. Tiene un mástil corto y curvado que cuenta con 30 trastes que cubren parte de la tapa armónica, ofreciendo así una gran extensión. Después de la dinastía Tang, 618 al 907, la pipa mantuvo su popularidad como instrumento solista y como instrumento de conjunto musical. En aquel tiempo se tocaba con plectro, pero posteriormente se dejó de utilizar, pasando a ser utilizadas las uñas de los dedos. La técnica de ejecución exige una gran destreza que debe permitir la producción de efectos virtuosos y de carácter descriptivo. Se combinan los trémolos que se obtienen rozando con los 5 dedos, los pizzicatos, los juegos de armónicos, los ruidos, etc. Guzheng. El guzheng es un instrumento musical de cuerdas tradicional chino. Pertenece a la familia de las cítaras. El guzheng es antecesor de varios instrumentos musicales como el koto japonés, el gayageum coreano y el da tran vietnamita. El guzheng posee puentes, a diferencia del guqin, que es otro modelo antiguo de cítara china que no posee puentes. Descripción. El guzheng moderno es un instrumento que se puntea con los dedos, similar a una cítara de medio tubo con puentes móviles y 21 a 31 cuerdas. Existen versiones que tienen de 15 a 25 cuerdas, con una versión que llega a tener más de 34 cuerdas. Antiguamente, las cuerdas del guzheng se construían de seda retorcida y sin ser armoniosa. Actualmente, la mayoría de los músicos utilizan cuerdas de metal, generalmente de acero para las cuerdas altas y de acero envuelto en cobre para las cuerdas bajas. Desde mediados del siglo XX, la mayoría de los músicos utiliza cuerdas de metal encapsuladas en nylon. El guzheng posee una gran cavidad resonante construida de madera de gutong, Paulownia tomentosa. Otras partes que cumplen
funciones decorativas o estructurales pueden estar fabricadas con otras maderas. Los orígenes del gusen se encuentran asociados a dos modelos de cítaras chinas que se punteaban con los dedos, el se y el guqin. El gusen ha existido desde el periodo de los reinos combatientes, siendo especialmente popular durante la dinastía Qing. El número de cuerdas del gusen ha fluctuado durante la dinastía Tang. Se usaron modelos con solo 6 cuerdas y otros de hasta 23 cuerdas. El registro más antiguo del gusen en Shiji se atribuye al historiador Sima Qian en el 91 a.C. Hasta 161, el modelo de gusen más común tenía 301 cuerdas, aunque hacia mediados del siglo XX también había en uso modelos con 501 cuerdas. En 161, Zhu Zhenghao junto con Wang Zunzi crearon el primer gusen con 1212 cuerdas luego de 2 años de investigaciones y pruebas. Este modelo también incorporó el punto de descanso de la cuerda izquierda con forma de S, que fue rápidamente adoptado por todos los fabricantes de gusen y se encuentra en uso aún hoy, existiendo versiones con forma de S, C, etc. El Zen de 21 cuerdas es el más popular, pero algunos músicos tradicionales continúan utilizando un modelo de 16 cuerdas, especialmente a lo largo de las monedas costeras del sudeste de Francia y en Taiwán. El gusen se afina de acuerdo a una escala pentatónica. El zen de 16 cuerdas se afina de manera de cubrir 3 octavas en forma incompleta. Erhu. El erhu, también llamado nanhu, violín sureño, y ocasionalmente denominado en Occidente como el violín chino o violín chino de 2 cuerdas, es un instrumento de cuerda frotada con 2 cuerdas y que se toca con arco. Es el instrumento más popular en la familia ukin de instrumentos de cuerda frotada al que pertenecen el sonju, gaoju, banju, ginju, siju, entre muchos otros instrumentos más. La historia del erhu puede trazarse hasta los instrumentos introducidos a China hace más de 1000 años y se cree que evolucionó del sikin, descrito como un laúd de 2 cuerdas extranjero en el xuexu, literalmente libro de música, obra enciclopédica sobre música escrita por el teorista musical Chen Shang en la dinastía Song. Se cree que el sikin procede de los Xi en Asia Central y que llegó a China en el siglo X. El primer carácter del nombre del instrumento, Er2, se cree que proviene del hecho que tiene 2 cuerdas o del hecho que es el segundo ukin más alto en altura después del gaoju en la orquesta china. El segundo carácter Hu indica que es miembro de la familia ukin, nombre que literalmente significa instrumento bárbaro y que el instrumento probablemente tiene su origen en las regiones norte u occidentales de China, habitadas por población no perteneciente a la etnia Han. Históricos e instrumentos de arco y cuerda. Las cítaras chinas, incluyendo el shikin, shangzhen y el shakin, así como el haein coreano, se tocaban originalmente con una vara con colofonía, la cual creaba la fricción necesaria con la cuerda. Tan pronto como se inventó el arco de pelo de caballo, se extendió rápidamente su uso. Los pobladores de Asia Central se encontraban a lo largo de la ruta de la seda, por la cual bienes e innovaciones se extendieron rápidamente por toda Eurasia.
Construcción. El erhu consiste de un cuello formado por una vara larga vertical en cuyo extremo se localizan dos clavijas para afinar y en la parte inferior una pequeña caja de resonancia cubierta con piel de pitón en el lado frontal. Se fijan dos cuerdas desde las clavijas hasta la base y un pequeño nudo de cuerda, qian-shin, se coloca alrededor del cuello y las cuerdas funcionando como nudo que jala las cuerdas hacia la piel, manteniendo un pequeño puente de madera en su lugar. En su realización se usan maderas pesadas. De acuerdo a referencias chinas, estas materias pueden incluir citán, sándalo y otras maderas del género Pterocarpus como el paddock, lao hong mu, madera roja añejada, wu mu, madera negra y hong mu, madera roja. Erhu particularmente finos son realizados de piezas de muebles viejos. Un erhu típico mide alrededor de 81 centímetros a lo largo, siendo también esa la medida del arco. Nombres de las partes del erhu son Qingtong, caja de resonancia, puede ser hexagonal, Liu Xiao, Southern, octagonal, Ba Xiao, Northern o infrecuentemente redonda, Qingpi, Shepi, piel hecha de pitón, la cual le da al erhu su sonido característico, Qinggang, cuello, Qingtou, cabeza del cuello, usualmente una curva simple con una pieza de hueso o plástico en el extremo, pero ocasionalmente tallado con una cabeza de dragón chino. Qingzhou, clavijas de afinación, usualmente de madera aunque pueden ser mecánicas. Qian-shin, nudo, hecho de cuerda. Nei-xian, cuerda interior, usualmente afinada entre 4, la más cercana al intérprete. Bai-xian, cuerda exterior, usualmente afinada en la 4. Qing-ma, puente, hecho de madera. Gong, arco con tornillo para variar la presión. Gong-gang, vara de arco, usualmente de bambú. Gong-mao, cuerda del arco, usualmente de caballo. Qing-dian, almohadilla, pieza de esponja, fieltro o tela colocada entre las cuerdas y la piel bajo el puente para mejorar el sonido. Qing-tuo, base, pieza de metal fija a la parte inferior del qing-tong para proporcionar una superficie suave para descansar el erhu sobre la pierna. La mayoría de los erhu se elaboran en masa en fábricas. Los tres principales centros de elaboración de erhu son Pekín, Shanghái y Zhou. En el período colectivista que prosiguió al establecimiento de la República Popular China, estas fábricas se formaron fusionando lo que antes eran talleres privados. Aunque muchos erhu se realizaban en líneas de producción, los de mayor calidad se elaboraban manualmente por artesanos especialistas. Tiene ciertas características inusuales. La primera es que su sonido característico se produce por la vibración de piel de pitón. Segundo, no hay diapasón, pues el intérprete presiona las cuerdas sin que éstas toquen el cuello. Tercero, el arco está sujeto al instrumento. Las cuerdas del arco pasan entre las dos cuerdas del instrumento, a diferencia de los instrumentos occidentales donde el arco se coloca sobre las cuerdas. Por último, aunque hay dos cuerdas, estas se encuentran muy cercanas y la mano las interpreta como si fueran una cuerda. La cuerda interior, cercana al intérprete, se afina en re, mientras que la cuerda exterior se afina una quinta arriba. En la tesitura del instrumento alcanza 3 octavas y media, aunque el rango usual
de interpretación es de 2 octavas y media. Durante el siglo XX se hicieron intentos de estandarizar y mejorar el erhu con el objetivo de producir un instrumento de sonido mejor y más potente. Uno de los cambios principales fue el uso de cuerdas de acero en vez de seda, y para 1958 los intérpretes profesionales ya usaban ambas cuerdas de acero de forma común. En la descripción del video dejaré ejemplos de los instrumentos que vimos hoy. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal, denle un buen like y comenten. Gracias por haber visto. Hasta la próxima.